Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a la primera unidad de la asignatura de Historia de segundo de la ESO, la cual hemos titulado El inicio de la Edad Media. ¿Qué vamos a ver en esta unidad? Bien, en primer lugar vamos a hablar de la fragmentación, de la destrucción, de la disolución del Imperio Romano, debido principalmente a la entrada de las tribus bárbaras y entre ellos los reinos germanos, ¿de acuerdo? En un tercer apartado vamos a hablar del Imperio Romano de Oriente, que se conoce con el nombre de Imperio Bizantino, y el cual va a ser muy importante durante toda la Edad Media, ya que va a perdurar hasta el año 1453. También vamos a abordar temas como, por ejemplo, la sociedad y la cultura de este imperio. ¿De acuerdo? Bien, en primer lugar vamos a hablar de la disolución, la fragmentación del Imperio Romano. Este mapa que os he puesto aquí muestra a nivel territorial los territorios que ocupaba el Imperio Romano. Este es el momento de mayor extensión, ¿de acuerdo? Y como podréis ver, es un imperio que como estaba establecido en torno al mar Mediterráneo. De hecho, los romanos llamaban al mar Mediterráneo Mare Nostrum, nuestro mar, ¿de acuerdo? Controlaban todo el mar Mediterráneo. Por lo tanto, como podéis ver, era el eje que concentraba todos esos territorios bajo el control del Imperio Romano. Territorios como, por ejemplo, la península ibérica, gran parte del territorio europeo, Francia, la actual Italia, los Balcanes, la actual Grecia, ¿vale? Toda Asia Menor y el norte del continente africano, así como las islas británicas. Bien, ¿qué ocurrió para que este imperio tan grande finalmente se fragmentara? Fuera de las fronteras romanas vivían unos pueblos, vivían diferentes pueblos que eran conocidos por los romanos con el nombre de bárbaros. Entre ellos estaban los germanos, como podéis ver en esta imagen, ¿de acuerdo? Son tribus que vivían fuera del limes territorial, de las fronteras territoriales del imperio. A estos bárbaros se le atribuía este nombre, este concepto, debido a que eran conocidos con el nombre de, haciendo referencia a extranjero o a inculto, ¿de acuerdo? Es lo que significaba bárbaro. Por lo tanto, digamos que los romanos, en este caso los ciudadanos romanos, no tenían una buena opinión de estos extranjeros. ¿Bien? Diferenciamos dos tipos. En primer lugar, diferenciamos a los hunos que procedían de Asia Central. Eran unos temibles guerreros que luchaban a caballo con arcos y flechas y que tienen una gran importancia en este momento histórico. Otro grupo de bárbaros serían los germanos, que proceden del norte y del este de Europa. Ambas tribus se dedicaban básicamente, a nivel económico, se dedicaban a actividades ganaderas y a la agricultura itinerante, ¿vale? Tanto la una como la otra. Es decir, eran pueblos que se estaban moviendo constantemente, se desplazaban constantemente. A nivel político, estas tribus se organizaban, a nivel tribal, como aquí podéis ver, y muchas veces eran dirigidas por una asamblea de los guerreros. Y estos, en momentos más complicados, siempre elegían a un jefe, a un líder, que lideraba toda esa tribu en un momento dado. ¿De acuerdo? Estos germanos acosaron constantemente las fronteras romanas, es decir, saquearon muchas veces el territorio romano, especialmente a partir del siglo III después de Cristo, en el cual el Imperio Romano sufría una gran crisis. Los pueblos bárbaros, aprovechando esta crisis, llegarán a traspasar finalmente las fronteras del imperio. ¿De acuerdo? Bien, en este contexto, en este momento, esa crisis que se produce en el Imperio Romano va a generar una decisión por parte del Imperio Romano. La amenaza constante de los germanos va a producir que en el año 395 un emperador llamado Teodosio va a dividir el imperio en dos. Toma la decisión de partir por la mitad el territorio imperial, tal y como podemos ver en esta imagen. Esto lo hizo básicamente para poder mejorar su defensa ante ese avance de los germanos. ¿Cómo se dividió el imperio? Básicamente en dos mitades. En primer lugar, el Imperio Romano de Occidente, que podéis ver aquí en color verde, y una mitad, otra una segunda mitad, llamada el Imperio Romano de Oriente. El Imperio Romano de Occidente tendrá su capital en la ciudad de Roma. Se va a caracterizar por tener emperadores muy débiles que fueron
completamente incapaces de poder frenar tanto a las tribus germanas como a los hunos. Los hunos se sabe que su líder, Atila, llegó hasta la mismísima capital de Roma. Por otro lado, tenemos al Imperio Romano de Oriente, cuya capital se va a establecer en la ciudad de Constantinopla. Y este imperio sí que va a mantenerse durante mucho más tiempo. Como os he dicho, va a mantenerse hasta el año 1453, en el cual será invadido por parte de los turcos otomanos. Cada imperio, tanto el imperio occidental como el imperio oriental, va a mantener unas instituciones propias y unos cargos propios, ¿vale? ¿De acuerdo? En este caso, el imperio romano de Occidente va a mantenerse igual que estaba organizado el imperio romano, con un emperador, y el Imperio Romano de Oriente, y en el caso del Imperio Occidental, va a mantener la lengua latina como medio de comunicación. En el caso del Imperio de Oriente o bizantino, la lengua oficial va a ser el griego, se va a orientalizar y en lugar de llamarse emperadores, los cargos principalmente van a llamar, el principal cargo, el emperador, va a tener el nombre de Basileus. Bien, en tercer lugar, vamos a hablar del proceso de estas invasiones germanas. ¿Qué ocurrió para que todas esas tribus que estaban asentadas en las fronteras, que acosaban las fronteras, pero que nunca llegaron a traspasarlas, tomaran la decisión en un momento concreto de avanzar hacia el territorio romano? Bueno, pues todo esto fue un poco responsabilidad de este señor que tenemos aquí, con cara de pocos amigos, que se llamaba Atila. Los hunos, Atila era jefe de la tribu de los hunos, como os he dicho, es una temible tribu formada por guerreros que cabalgaban y que luchaban con arcos y flechas. Eh, este señor fue el responsable de atacar a los pueblos germanos de la frontera en su avance hacia el oeste. Y por lo tanto, los pueblos germanos se vieron en la obligación de refugiarse, de retirarse dentro del territorio romano. De hecho, muchos de ellos, muchas tribus germanas, fueron contratadas por parte de los romanos para poder hacer frente a los hunos, ¿vale? Como podéis imaginaros, la entrada de estas tribus germanas dentro del territorio romano no fue precisamente fácil, ya que la convivencia tanto entre romanos como germanos fue muy tensa. Finalmente, en el año 476, perdonad, el jefe germano Odoacro tomó la decisión de destronar al último de los emperadores romanos de la parte occidental, ¿vale? Se llamaba Rómulo Augustulo, y que de esta forma pone fin al Imperio Romano de Occidente. Y es en esta fecha, en el año 476, en el cual establecemos el inicio de la Edad Media, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenéis un mapa en el cual os muestra ese avance, esos dos procesos, ¿vale? Este mapa lo hemos visto en clase. Es un mapa en el cual nos muestra básicamente dos historias, dos momentos históricos. Por un lado nos muestra la división del imperio, como podéis ver en esta leyenda, y de un color verde más claro nos muestra el Imperio Romano de Occidente, que podéis ver en el lado izquierdo, ¿vale? En el lado occidental del mapa. De un color verde más intenso, más oscuro, podemos ver el Imperio Romano de Oriente, que podéis ver que abarca esta zona oriental, y aquí una especie de frontera establecida por el emperador Teodosio en el año 395, recordad. Después tenemos en la otra leyenda una serie de líneas que nos marcan el avance, las principales rutas de invasión llevadas a cabo por las diferentes tribus germanas, ¿vale? En unas rayas así de manera discontinua se representan esos hunos que, como podéis ver, vienen de Asia Central y que van adentrándose cada vez más en territorio occidental. De manera que van arrastrando al resto de tribus que estaban asentadas, como podéis ver, en zonas cercanas a la frontera con el imperio, van arrastrándolas cada vez más a los territorios dentro del imperio. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Continuamos el próximo día con el segundo apartado. Un saludo.